El 20 de abril de 2008 se inaugura un nuevo proceso democrático en Paraguay. Realmente el 20 de abril comienza la transición. Y en esa transición, señor ministro, tenemos al frente al presidente Fernando Lugo, que está tratando por todos los medios consolidar el proceso democrático, en donde la educación va a ocupar un papel muy importante. Y estamos aquí, señor ministro, estas jóvenes, muchachos profesionales, historiadores, documentalistas, estudiantes de la Universidad Nacional, Facultad de Filosofía, con la directora de los Derechos Humanos, Museo de las Memorias, ¿verdad?, para colaborar con el Ministerio de Defensa en la recuperación de nuestra memoria colectiva, Y en este proyecto se suma también el Ministerio de Hacienda. En este proyecto se suma la Fundación Celestina Pérez Ahumada. En este proyecto ahora se suma las Naciones Unidas, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. Entonces, para nosotros esto es un hecho inédito, no solamente en Paraguay, sino en América Latina, en donde el propio Ministerio de Defensa, el propio ministro y su gabinete se interesa para que estos no sea un lugar de estén los papeles, ¿verdad?, tirados, como estuvo siempre, sino que recuperando, por ejemplo, viendo la historia militar del Paraguay, una historia militar en donde hemos notado el sacrificio máximo de la persona del mariscal Francisco Solano Torres. Pero después vino una dictadura y Stroessner convirtió a la gloriosa Fuerza Armada en bandas armadas de ladrones y asesinos. Y con el gobierno del presidente Lugo y bajo su ministerio, ¿verdad?, vamos a recuperar los valores que estamos encontrando en estos documentos, señor ministro, ¿verdad?, estos documentos del ejército paraguayo, glorioso ejército paraguayo, ¿verdad?, del año 1895. Entonces, señor ministro, aquí estamos para colaborar con su ministerio. El señor presidente de la República, a través de su ministro de Educación, resolvió incorporar la historia reciente en el aula. Y no tenemos materiales, ¿verdad?, y necesitamos formar a los historiadores paraguayos que cuenten la versión real. Y para el efecto, nuestro objetivo de este proyecto es que el Ministerio de Defensa, junto con la Universidad Nacional, junto a Hacienda, Naciones Unidas, podemos ofrecer a nuestra juventud estudiosa material a partir de lo que encontramos aquí. La historia reciente en el aula y la recuperación de los valores de nuestra gloriosa Fuerza Armada. Y también, señor ministro, aprovecho la ocasión para decirle a usted que la Organización de Derechos Humanos estamos reclamando al gobierno del Brasil. Brasil tiene que devolver a Paraguay los archivos del mariscal López. Pedimos al gobierno nacional, hemos mantenido reunión con el señor canciller, que dé instrucciones a su embajada en París para que la UNESCO promueva que todos los archivos del mariscal López se declaren memoria viva. A pesar que el presidente Lula habla de integración regional y su ministro de Defensa habla de integración regional, ¿verdad? Aquí le presento a María Estela Cáceres, directora del Museo de las Memorias de Derechos Humanos, ¿verdad? Y también le presento al equipo a Mario Julián Chaparro, del equipo. Él es documentalista, Ruth Monge,
es historiadora de la Universidad Nacional, Facultad de Filosofía. Cecilia Vega, documentalista también de la Universidad Nacional. Norma Barrios, historiadora. Este es el equipo, señor ministro, lo mejor que tiene Paraguay lo ofrece a este ministerio. Muchas gracias, doctor Martín Almada. Indudablemente el archivo de documentos es una cuestión fundamental para nuestra historia nacional, y el rescate de la memoria histórica es una obra patriótica. Sin ella, nuestra propia historia y nuestra propia identidad nacional estarían mutiladas. Gracias. Realmente, por ejemplo, mire, cosas así hermosas. Se puede llegar a restaurar, ¿eh? Sí. Estaban en un rincón en la esquina, bien abajo. Pero, ¿qué me contaste? Mira, generales de división de Bernardino Caballero. Sí. 1 de noviembre del 64. Cabo primero. Sargento primero, 22 de diciembre del 69. Joyita, ¿eh? Esto es una joya, ministro, ¿eh? Juan de Urquiza. Juan de Urquiza. Artillería. Artillería. ¿De artillería? ¿De dónde es entonces? Alejandro Hermosa. Alejandro Hermosa y Ángel Moreno. Estos son los primeros artilleros del Paraguay. Los primeros artilleros. Imagínate. Pero, ¿qué me con Andrés Grauna y Manuel Maciel, tenientes coroneles de artillería? Natalia Caballero Tomás, Vidal Laire, Fragil. Bueno, amigo Francisco Ortiz, Francisco Colmán, infantería. Subtenientes de infantería, Pascual Oimbaiterra. Va a beneficiar para que los juicios comenzados se fortalezcan. Esto es para la justicia. En segundo lugar, las víctimas. Tercero, para la historia, porque a veces se enseña la historia reciente en el aula. Bajo el gobierno del presidente, gran presidente Lugo. El presidente Lugo se abrió una cátedra de la historia reciente en el aula. Esto va a ser material para eso. Tercero, para el ámbito internacional. Esto va a servir para los juicios que están en la Argentina. Los juicios que están en Brasil, en Bolivia, en todas partes ahora hay juicios. Y no hay pruebas en esos países. Y las pruebas están en Paraguay. Paraguay va a contribuir, como estamos contribuyendo. Esto va a ir a España. En España hay un juicio Congo. España, Alemania, Francia, Italia, Suiza, Chile, Uruguay. Uruguay en este momento están declarando la ley de caducidad. ¿Cómo aparecieron acá en el depósito del archivo? No está remitido a nadie así. No, solamente tienen características, por ejemplo, informe D2, informe D3. Los D3 son los que un garabato por firma y el sello original, ¿verdad?, de la Policía de la Capital, solamente eso. Pero son reportes de manera diaria que se hacían, igual feriados, todos los días de la semana. Están por mes. El 84, el más voluminoso. También ahí consta las últimas actividades, los últimos inconvenientes que tenían, por ejemplo, con la gente de Aguisecolí, hasta que llegó el cierre. También se especifican algunos lugares. ¿Y dónde cayeron? Pozonero, Saavedra, Campo Vía, Picagondra, Campo Vía, Pozonero, ¿verdad? Pampa Grande, Boquerón, Yucra, Platanillo, Campo Vía, Yucra, Herrera, Boquerón. La lista de todos los prisioneros bolivianos en Paraguay. Gondra, Picá, Campo Vía, Picá, Gondra. Kilómetro 22. Porque para los bolivianos esto puede ser muy útil. Nosotros no sabíamos la lista de los prisioneros bolivianos en Paraguay.
Esa es una parte, no todo. Una parte. Y lo más importante es que señalar que fueron los bolivianos que repararon el campo de concentración emboscada y después nos metieron el trono allí. Cuando yo cayó un prisionero, fueron a hacer emboscada y el pozo boliviano en Paraguarí. Pozo boliviano, a trabajar y a romper piedras, ¿verdad? Y sobre todo a mí lo que me afecta es el tema de emboscada, pues yo estuve ahí más de 1 año y medio. Ahí estuvimos más de 400 prisioneros, 100 mujeres, 20 criaturas, en condiciones infrahumanas. No había agua, no había comida, era un infierno. Y fueron los pobres bolivianos que repararon ese edificio. Es una fuerza conjunta, sociedad civil con el gobierno y Naciones Unidas. Eso es lo más hermoso de este trabajo. Para que los juicios comenzados se fortalezcan. Esto es para la justicia. En segundo lugar, las víctimas. Tercero, por la historia. Porque a veces se enseña la historia reciente en el aula.